Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de Esdras, en el capítulo 6, el versículo 14, nos dice la palabra del Señor. Así los dirigentes judíos pudieron continuar los trabajos de reconstrucción de acuerdo con lo dicho por los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y la reconstrucción se terminó conforme a las órdenes al ordenado por el Dios de Israel, y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo quedó terminado el día 3 de marzo del año 6 del gobierno de Darío, rey de Persia. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que estuvieron desterrados celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios. Es muy emocionante entrar en la historia de el pueblo de Israel en esta época, donde él pudo, después de que Ageo y Zacarías llegaron no solamente para dar profecía, para dar palabra, sino ponerse el overol también, porque ellos también empezaron a trabajar en la reconstrucción del templo y animaron al pueblo a que lo reconstruyeran y terminaron de construirlo. Aproximadamente 6 años duró la reconstrucción del templo y encontraron fascinante lo que estaba sucediendo allí. Primero, hemos aprendido de esta parte del libro de Esdras que si las promesas no se cumplen, no es que Dios falle, porque Dios cumple lo que promete. Los que fallamos somos nosotros, y para volver a tener una vida de abundancia, debemos reconstruir nuestro altar. Nuestro altar es donde encontramos verdaderamente la ofrenda, la adoración y el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es miedo a las consecuencias del pecado, porque alguien puede decir, estoy un poquito embarazada. No, no es miedo a las consecuencias, es dolor de haber ofendido a Dios. Entonces, el pueblo se arrepiente. Con la amonestación de Ageo de que habían abandonado la reconstrucción del templo, ellos vuelven a lo normal, a sacrificar, vuelven a reconstruir y a celebrar cuando ya han terminado la reconstrucción. Pero lo bueno de todo esto es que el pueblo empezó a prosperar. Cuando el pueblo se preocupó por la casa de Dios y por los sacerdotes, vino prosperidad para ellos. Volvió la lluvia, volvieron las cosechas, volvió la abundancia a la que ellos estaban acostumbrados. Entonces, Dios no es el que falla, somos nosotros. Cuidemos del templo de Dios, cuidemos de los sacerdotes, de los pastores que Dios ha puesto a nuestro lado. No los descuide, porque a través de ellos viene la bendición que Dios tiene para nuestra vida. No descuidemos a nuestros pastores. Es muy hermoso ver cómo Dios trata con el pueblo. El pueblo termina la reconstrucción del templo, aunque había gente que ya viejitos decían, no, esto no tiene comparación con el templo que Salomón edificó. Pero cuando el Señor dice que la gloria de esta casa, la postrera, será mejor que la primera, podríamos pensar también algo. Ese templo, aunque fue mucho más pequeño que el de Salomón y no tuvo todo el lujo que el templo de Salomón tenía, cuando llegaron los romanos a dominar, ahí Herodes le hizo arreglos y lo puso hermosísimo también. Pero la gloria de esa casa se vio cuando el Señor Jesucristo entró a ese templo.
Cuando él llegó allí, la gloria de esa casa fue mejor que la de Salomón y fue mejor que la de este segundo templo. Porque en el primer templo, Salomón cuando lo dedicó, dice que la gloria de Dios descendió allí y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la presencia de Dios. Ahora, en el segundo templo, sí hay celebración y hay todo, pero está vacío. No hay presencia de Dios ahí. La celebración que hacen trae alegría, trae paz y Dios viene a recompensar nuevamente a esa gente. Entonces, cuando nosotros podemos llegar a la presencia del Señor y reconocer nuestras fallas y proponer en nuestro corazón que Dios oye nuestro clamor, Él va a cambiar también nuestra situación. El proyecto de Dios se llevó a cabo sin que nadie pudiera interponerse. Se levantó gente contra Zorobabel y contra el templo, pero ahí no paró todo. No había provisión, Dios hizo la provisión. Y la sentencia que mandó a los que se opusieran era terrible. Por eso, estemos del lado de Dios, porque Dios sí cumple, yo no. Es necesario que nos volvamos a Dios. Es necesario que miremos todos los acontecimientos del libro de Esdras y cómo cuando ni siquiera había palabra, Dios envió a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo. Y no solamente le dio palabra, sino que lo llevó a que adoraran verdaderamente a Dios, a que trabajaran ahí en la obra. Oremos. Papito Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, queremos edificar nuestro altar también y ofrecernos como sacrificio vivo ahí. Y especialmente, Señor, que nos des un día lleno de bendición.